Pero no hay ningún aviso en el Face, Carlos. Ya ha empezado. Por aquí no me ha llegado la notificación. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes este sábado 22 de enero. Y como siempre, trayendo estrategias para que ustedes como padres de familia, como educadores, podemos aprender juntos. El día de hoy estamos con Miss Berioska y Miss Emis, y quien les habla, Miss Sara. Estamos para compartir con ustedes esas estrategias y el tema del día de hoy. ¿Cuál es? Si ustedes están atentas, ¿cuál es? El tema del día de hoy es lectoescritura para primaria. ¿Qué tal, Miss Berioska? ¿Cómo está el día de hoy? Muy buenos días, profe, muy buenos días con todos. Muy feliz de estar acompañándoles un nuevo sábado y bueno, preparada para desarrollar esta temática del día de hoy que va a estar muy, pero muy interesante. Desde ya sería magnífico poder leer en los comentarios desde dónde nos sigue, desde dónde nos está viendo y por supuesto cuáles son las expectativas que tienen para la transmisión del día de hoy. Y Ceni, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este live de Hans Educa con un tema súper valioso para todas las mamitas y para las mises también, como es lectoescritura para primaria. Y como bien lo dice la profesora Berioska, pueden enviar sus comentarios de donde nos escriben y también sus preguntas, sus dudas y gustosamente pues les responderemos por acá. Así es. El día de hoy tenemos un tema muy importante, Miss. Como bien plantado lo dice el título, ¿no? La lectoescritura. ¿Qué es tan importante la lectura el día de hoy? ¿Por qué los niños en estos tiempos no tenemos el hábito de leer, no tenemos el hábito de coger un libro? Pero primero vamos a presentar un video para posteriormente seguir y continuar con el tema. ¿Les parece? Perfecto. Chicas, de aquí viene lo que es la sílaba, ¿no? Pero se tiene que hablar. Ya está. Como bien lo hemos visto en el video, ¿qué tan importante es que los niños aprendan a leer? ¿Qué tan importante es que los niños, el hoy por hoy, la lectura les va a ayudar a estimular el lenguaje? Le ayuda también a desarrollar lo que es la concentración, la memoria, la imaginación. Ayuda a que el niño tenga una agilidad mental, a contribuir para que ellos puedan expresarse con mayor exactitud y con mayor fluidez. Pero acá hay una pregunta, Miss. Para nosotros enseñarle a los niños a leer, tenemos que seguir ciertas pautas. Y de aquí vienen lo que son los tips. Sabemos que cuando los niños aprenden a leer, se diferencian entre letras, sílabas para formar las palabras. Pero, ¿qué es una sílaba, Miss Berioska? Bueno, profe, para iniciar podemos decir que una sílaba es la formación de un fonema o un conjunto de fonemas que se encuentran en un mismo golpe de voz. Esta sílaba puede estar formada por solamente unas consonantes o consonantes precedidas o antecedidas por lo que son las consonantes, ¿ok? Entonces, quizás las personas que nos están viendo se preguntan, ¿pero por qué la sílaba es tan importante? Fíjense, la semana pasada conversábamos acerca de la importancia de desarrollar hábitos en los niños para fomentar la lectura y la escritura. De hecho, conversábamos también acerca de por qué había que juntar estos términos y no hablarlos por separado. Entonces, ¿qué sucede? La semana pasada conversamos acerca de los fonemas, es decir, el sonido de cada letra, para que los niños así pudiesen irlos uniendo y de esa manera concretando la lectura.
Hoy hablaremos de las sílabas. ¿Por qué? Porque además de que las sílabas es un componente esencial para la lectura, para desarrollar el lenguaje, también lo es para desarrollar la escritura, pero la escritura manual. Entonces, esto lo podemos englobar incluso desde la periferia de las actividades premotoras, o sea que es fundamental el conocer las sílabas. Ahora, ya sabemos que las sílabas se pronuncian juntas en un mismo golpe de voz, pero también podemos definir las sílabas desde el lado fonético. Desde el lado fonético nos dice que la sílaba se percibe a través del sonido, a través de la articulación, pero desde el lado fonológico, ¿qué es una sílaba? Es el conjunto de unidades pequeñas que se van leyendo en la cadena de la palabra y que posteriormente me va a servir a la pronunciación. Entonces, por eso es tan importante el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar tips de cómo los niños, a través de la identificación, la segmentación, la decodificación y el análisis de las sílabas, van a poder desarrollar su lectura, su comprensión lectora y también van a poder poner en marcha su escritura de una forma adecuada. Así que ya estamos muy atentos a sus preguntas respecto a este tema, profe Enix. Así es, muy bien. Como lo dijo la profesora Berioska, la sílaba es la unidad fonémica que compone las palabras. Es decir, encontramos en cada palabra, encontramos sonido o bien podemos encontrar un solo sonido. Y que estas pueden estar formadas, bien sea por una consonante y una vocal o también por una sola vocal. Y puede entonces estar conformada por una sílaba, por dos sílabas, pues hay muchas partes, ¿no? Que está conformada la sílaba. En este caso vamos a conversar algo bastante importante para los niños que se están iniciando en el proceso lector y que resulta, es decir, para el entrenamiento resulta muy beneficioso, para el entrenamiento de la lectura, como lo son las partes de la sílaba. Tenemos sílabas que tienen tres, por ejemplo, palabras que tienen tres sílabas. ¿Y cómo podemos decir, cómo identificar estas partes? ¿Verdad? Primero contando las sílabas, ¿verdad? Contamos las tres sílabas y decimos, le enseñamos al niño a cómo identificar el sonido inicial de la sílaba, cuál es la sílaba inicial, cuál es la sílaba final y cuál es la sílaba del medio. En esto nos es muy útil el material concreto para trabajar con los niños el reconocimiento de esas partes de la sílaba. Como bien muestra nuestra profesora Sara, tenemos una imagen allí. Este es un juego sumamente importante llamado Cubisílabas para trabajar todo lo que es la conciencia silábica. Sabemos que la conciencia silábica es una parte o es un nivel de la conciencia fonológica. Sabemos que la conciencia fonológica se divide en conciencia léxica, que es conciencia de la palabra, conciencia silábica y conciencia fonémica. Pues en esta clase nos vamos a centrar más que todo en la conciencia silábica y que nos va a ayudar mucho, es decir, la escucha. Trabajar en nuestros pequeños la escucha activa, escuchar, hacerlos pronunciar, nosotros pronunciarles también para que ellos escuchen y hacerles que ellos comiencen a escucharse ellos mismos para que ellos mismos aprendan cómo dividir los sonidos. Por supuesto, con la ayuda del material concreto, en este caso tenemos en la imagen la palabra cuchillo. Lo podemos separar e ir pronunciando cada una de las palabras, cada una de las sílabas que contiene la palabra. Cu, chi, yo. Hacer que el niño toque el material, lo manipule y vaya entonces la de su una para así ir afianzando el aprendizaje de estas sílabas, pero de una forma concreta, utilizando sus
sentido. De esta manera, fíjense, estamos utilizando el sentido del oído y el sentido del tacto. Y también el de la vista, porque está observando el material, un color, la forma, es decir, se está escuchando el mismo. Tenemos que, es decir, apropiarnos de todos estos estímulos para poder hacer llegar a nuestros niños el conocimiento de las sílabas, de esa forma que sea lúdica, que sea divertida y que le pueda generar un aprendizaje que sea perdurable, que a él no se le vaya a olvidar con facilidad. Entonces, cuando hablamos de la parte de la sílaba, vamos a colocar la imagen otra vez, profe, de la palabra cuchillo. Vamos entonces a pronunciar nuevamente cuchillo. A ver, ¿cuál es el sonido inicial? Q, está de primero. Entonces eso también, como conversábamos con Miss Berioska, le ayuda a trabajar esto en medio de, después de, antes de, o sea, es un todo. El aprendizaje de la lectoescritura también interviene estas nociones que son sumamente importantes trabajar con nuestros niños. Entonces, la sílaba inicial es Q. ¿Cuál es la del medio? Pronunciamos nuevamente. Cuchillo. ¿Dónde estará la del medio? Chi. Muy bien. Entonces, le hacemos que el niño toque con sus manos la sílaba y entonces pasamos a identificar el sonido final o la sílaba final. ¿Cuál es la sílaba final? Yo. Entonces allí le invitamos a unir todos los sonidos para formar la palabra cuchillo y lo ubicamos en el espacio correspondiente que muestra nuestra ficha del juego cubisílabas. Entonces vemos cómo de esta manera el niño va obteniendo un aprendizaje significativo, que obviamente no es que estamos diciendo que no se va a utilizar el cuaderno, lógicamente ya esa parte también es sumamente importante, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer a través de juegos, a través de materiales que tengamos en casa, no justamente tiene que ser el juego cubisílabas, podemos emplear cualquier material que tengamos en casa, diseñarlo, las mamitas o las mises para poder enseñar a nuestros niños de esta forma significativa. Así es, profe, también podemos hacer mención en esta parte que es tan importante. Nosotros muchas veces manejamos los términos monosílabas, bisílabas, trisílabas, pentasílabas y lo trabajamos con los niños como un contenido curricular. Pero más allá del contenido curricular debemos también afianzar los conocimientos. ¿Qué es lo que estamos logrando con los niños cuando ellos logran hacer esta identificación? Además de hacer conteos matemáticos, ¿cierto? Que lo realizamos a través de la determinación de cuántas sílabas acompañan o forman la palabra, también estamos trabajando con lo que tiene que ver con el sentido crítico y estamos desarrollando los estilos de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, vamos a trabajar con las palabras monosílabas. Las palabras monosílabas son aquellas que están formadas por un solo golpe de voz. Por ejemplo, mar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o cuál es la invitación que le hacemos a los niños? ¿Qué les parece si utilizamos las palmas para poder representar los golpes de voz? A ver, mar, mar. Un solo golpe de voz. Muy bien, vamos a trabajar las bisílabas. Bisílabas me habla de dos golpes de voz en una misma palabra, es decir, dos sílabas. Mi palabra se divide en dos partes. Por ejemplo, carro, carro. Nos hemos preguntado por qué utilizamos la estrategia de las palmas. Algunas personas invitan a los niños a utilizar los pies para hacer con sus pies el sonido característico. Esto lo hacemos porque hay niños cuyo estilo de aprendizaje es el sinestésico, es decir, ellos a través de su cuerpo, del movimiento, pueden representar el conocimiento.
De manera que cuando ellos hacen algún tipo de movimiento, algún sonido, utilizan alguna parte de su cuerpo, el aprendizaje es mucho más significativo. Otras maestras utilizan otro tipo de estrategias como la pandereta, por ejemplo, utilizamos cubos para segmentar las palabras y todo ello representa una estrategia. Las estrategias pueden ser muy variadas, pero el objetivo pedagógico es el mismo, que el niño, la niña, logre identificar, decodificar, segmentar las palabras, su cerebro procesarlo y posteriormente pronunciarlo. Además de las monosílabas, de las bisílabas, nos encontramos con trisílabas, que ya me van aumentando la complejidad. Me habla de 3 sílabas en una palabra, y nos encontramos con las polisílabas, que son las que poseen más de 4 sílabas en una misma palabra. Entonces, trabajar con los niños es importantísimo este tipo de temas, porque además de la codificación y la segmentación, se está trabajando con el pensamiento crítico, la capacidad de ello para poder determinar la cantidad de palabras y también entender si éstas se separan o no. Ya ahí hay una toma de decisión. Entonces, es muy importante utilizar diferentes estrategias para facilitar este tipo de actividades. Hasta el momento hemos ido recorriendo las bases de las sílabas, hemos ido decodificando las palabras, y ahora, ¿qué les parece si utilizamos material concreto con la profesora para poder llevar a cabo la parte práctica? Así es, Miss. Vamos a partir un rato aquí porque estábamos hablando también en la clase pasada, es que en inicial, cuando nosotros enseñamos a los niños a trabajar en sílabas, los niños lo captaban porque separábamos la consonante y uníamos con la vocal. Y bien cierto, sabemos que las sílabas es un conjunto de sonidos, ¿cierto? Que se pronuncian en un solo golpe. Por ejemplo, dado. Pero, ¿qué pasa en primaria cuando ya empezamos a hacer los conteos de las sílabas? Como usted mismo lo ha pronunciado, ¿no? En monosílabos, bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos. Entonces, ahí crece un poquito más la complejidad de cómo el niño va a ir trabajando. Es por eso que la educación de inicial es importante pronunciar la fonética, trabajar la conciencia fonológica, porque de esa manera le estamos ayudando al niño a hacer un recordatorio sensorial para que cuando pase a primer grado y segundo grado sepa diferenciar las palabras y sepa cómo se unen, cómo se va a separar. ¿Para qué? Como mismo el tema lo dice, ¿no? Lectoescritura. Mientras que va leyendo, va escribiendo. Y sabemos que los niños, mientras que van escribiendo, van a leer. Y ellos, tal cual pronuncian, tal cual va a ser la escritura. Ahora me paso a hacer unos juegos que mencionaba Miss Beriosa. Cuando hablábamos de una sola palabra y decíamos sol, obviamente aquí estamos jugando con incubiletras. Tiene 1, 2, 3 letras. Y sabemos que para formar una palabra necesitamos de consonantes y buscamos de vocal. Pero como en inicial y en primaria, más que todo, es un afianzamiento de lo que el niño va a aprender, es una retroalimentación de su aprendizaje, vamos a seguir haciendo con conteos. Me dicen que para formar una palabra necesito de consonantes y de vocales. En este caso, para que el niño pueda diferenciar con incubiletras, las consonantes vienen de color azul y las vocales vienen de color rojo. De esa manera estoy trabajando el afianzamiento para que el niño pueda seguir una línea de lectura, una línea de recordatorio. Y de esta manera yo le voy a enseñar a qué, a que sepa reconocer la fuerza de voz de las consonantes y la fuerza de voz de las vocales. En este caso, ese es un monosílabo. Una sola palabra, sol. Nos vamos a 2 sílabas. ¿Qué lo llamaríamos? ¿Cuál? El bisílabo, ¿no? La bisílaba. ¿Por qué? Porque tiene 2. 1, 2. Y como podemos seguir estimulando el afianzamiento de la psicomotricidad fina,
cubisílabas trabaja las sílabas ya hechas, no por separado como están aquí. Da, do. ¿Cuántos sonidos tiene? Dos. Da, do. Uno, dos. Y nos pasamos a trisílaba, que es pu, chi, yo. Estamos haciendo el conteo, estamos manipulando y estamos trabajando relación. Imagen, palabra. Como lo mencionaba Miss Ennis, ¿por qué trabajamos lo que son orientación espacial? ¿Por qué? Para que el niño pueda ubicarse para trabajar la sílaba inicial, la sílaba del medio y la sílaba final. Es por eso que cuando los niños aprenden a leer, tienen que identificar las rimas. ¿Por qué? Porque son la mayor fuerza de voz. ¿En qué termina? ¿En qué inicia? ¿Cuál es la palabra del medio? Todos esos son un aprendizaje que el niño va a tener que seguir una línea. En este caso, nos vamos ¿a cuál? A tetrasílabas. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. ¿Qué es? Xilófono. Sigo manipulando, sigo afianzando su aprendizaje, sigo reconociendo las consonantes con las vocales, que es la unión para formar una sílaba y formar lo que es una palabra. En este caso nos vamos a ir con el pentasílaba, que es de 5 sílabas. Como bien le dice acá en la imagen, que es oftalmólogo. De aquí, ¿por qué pronuncio bien esta palabra? Porque posteriormente las mises nos van a enseñar de qué viene. Ya hemos aprendido las clases de sílabas. Ahora viene la entonación. ¿Por qué nosotros entonamos y trabajamos la conciencia fonológica? Y nos vamos aquí. Miss Berioska, ya hemos hecho algo secuencial de cómo aprenden inicial para que darle el pase a primaria. Y nos han explicado bien. Pero hay algo muy importante que muchos de los niños cuando llegan a primaria se confunden, mis señas. ¿Por qué? Porque decimos y creemos que todas las palabras van acentuadas, ¿no? Y confundimos que el acento es igual que el tilde, pero es muy diferente. Y es algo que los niños se confunden cuando pasan a primaria. Y es por eso, Miss Ennis, ¿cuál vendría a ser los acentos que se utilizan en las palabras para que los niños puedan trabajarlo? Sí, pues, es muy importante que dentro de las sílabas, enseñarle a los niños que dentro de las sílabas tenemos sílabas que van a ser más fuertes y otras que no van a ser tan fuertes como las otras. Estas son llamadas, las que no tienen una fuerte pronunciación, son las llamadas sílabas átonas, y las que tienen la fuerza de voz son las llamadas las sílabas tónicas. Es por eso que nos ayuda mucho en el reconocimiento de la sílaba tónica. Lógicamente también va a ser el hacer que el niño escuche y que pronuncie y se escuche a sí mismo. Siempre utilizamos las palmas para trabajar lo que es las sílabas. Y también podemos hacer que los niños, además de usar, es decir, las palmas, de usar la escucha, trabajemos también lo que se llama el proceso de atención. Hacer como tipos jueguitos con los niños. Por ejemplo, vamos a jugar a la palabra que usted tiene colocada allí en la pantalla, profe, que se llama oftalmólogo. ¿Qué vamos a hacer con los pequeños? Hacer pronunciar oftalmólogo. Cuando ellos escuchen la palabra que tenga la fuerza de voz o la sílaba que tenga la fuerza de voz, ellos van es decir, a aplaudir. ¿Qué tal si hacemos una prueba en nosotras? Entonces comenzamos. Oftalmólogo. Entonces, ellos deben aplaudir cuando escuchen la sílaba que se siente más fuerte o que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué le decimos?
La que tiene mayor fuerza de voz es la sílaba tónica. Y las otras que no tienen fuerza de voz son las sílabas átonas. Por supuesto, nos va a ayudar mucho luego trabajar de forma escrita este tipo de palabras, obviamente subraya, encierra en círculo, entre otras estrategias que podamos utilizar, pero es sumamente esencial trabajar con los sentidos, con la atención y hacer que los niños se concentren para que puedan apropiar de una mejor manera el reconocimiento de estas sílabas, es decir, de las sílabas tónicas y las sílabas átonas. También yo quería agregar que cuando conversamos sobre de las sílabas según su número, es decir, que decimos monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílaba y pentasílaba, las tetra y penta también son llamadas polisílabas. Es posible que algunos docentes no empleen ese nombre, pero sí, hay que también decirles esa parte, que se pueden encontrar palabras, esas palabras son llamadas polisílabas también. ¿Bien? También, profe, es importante que conversemos acerca de la pregunta que hacía la profe Sara. ¿Cómo los niños saber qué es precisamente lo de tónica y átona que existen en una palabra? Pero hay también cierta confusión entre lo que es el acento prosódico y la tilde. El acento prosódico hace referencia precisamente a la sílaba tónica, es decir, a esa sílaba donde hay mayor fuerza de voz, pero no necesariamente esta sílaba o alguna de sus tiene que estar acentuada, porque según las reglas de la escritura no lo amerita. La tilde, en cambio, se utiliza para determinar esa sílaba en donde la fuerza de voz es mayor y donde las normas o reglas de la escritura ameritan que se acentúe. En ese sentido, vamos entonces a pasar a un tema que también suele propiciar algún tipo de confusiones, incluso para nosotros como adultos, también se puede presentar, y es cuando utilizamos o trabajamos con los encuentros vocálicos. Los encuentros vocálicos son esas palabras donde se da la unión de varias vocales, ya sea en una misma sílaba o en sílabas separadas, pero que representan un mismo sonido. Entonces, en ese tema nos vamos a encontrar con los diptongos, que son las palabras donde se ubican dos sílabas juntas. Los diptongos no se separan, es decir, cuando nosotros trabajamos con un diptongo, esta sílaba no se va a separar, no se va a segmentar. Hay algunas, ahora estamos viendo en la pantalla, hay algunas reglas en donde nos especifican exactamente aspectos que debemos tomar en cuenta. En esta parte de los diptongos no hay separación de sílabas. Entonces vamos a trabajar algunos ejemplos luego que demos todas las definiciones con los juegos que ya hemos seleccionado. Luego del diptongo nos encontramos con los triptongos, como su nombre lo indica. El triptongo es la unión de una sílaba donde se encuentran tres vocales seguidas, tres vocales juntas. Pasa lo mismo que con los diptongos. Los triptongos no se separan de sílabas, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo trabajemos con los niños porque incluso lo vamos a ver al final de la clase, pero ya más o menos para ir entrando en el tema, se da el momento donde los niños, por ejemplo, están escribiendo en su cuaderno y al llegar al margen tienen que separar la palabra que están escribiendo y continuarla en la línea siguiente. Esa parte también representa mucha preocupación para los niños, porque ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo separo? ¿Será que la estoy separando bien? ¿Será que la estoy separando mal? Entonces, todos estos tips que estamos dando son esenciales para que los niños puedan, en todo caso, separar correctamente las palabras y también al momento de pronunciar, identificar los encuentros vocálicos. Profe Enis, profe Sara, si podemos ya ir trabajando en la ejemplificación, sería perfecto para que lo podamos observar ya de una forma mucho más gráfica y práctica. Ok, ahí estoy colocando las palabras que la Miss Merioska ha mencionado para que Miss Enis lo pueda trabajar. Perfecto.
En los comentarios hay alguien que pregunta cuál es la diferencia entre acento y tilde. Se pueden usar las dos indistintamente, o sea, si usted quiere utilizar la palabra acento o tilde, las dos representan lo mismo. Y hay que afianzar en los niños también el aprendizaje de esto, ¿no? Aquí podemos observar, entonces, palabras que tienen o contienen diptongo. Aplauso. Entonces encontramos el diptongo, esos son encuentros vocálicos que a veces los niños se tienden a confundir con este tipo de palabras. Entonces, ¿qué tenemos que decirles? Que estos se forman cuando hay unión de dos vocales. En el caso del diptongo, son dos vocales, una es fuerte y una débil, y puede ser una débil y una fuerte, o sea, indistintamente puede estar de varias maneras, ¿bien? ¿Y cómo sucede acá? Estas palabras se separan, estas sílabas se separan. Cuando pasamos al diptongo, cuando hay unión de dos vocales, hay encuentro de dos vocales, una débil y una fuerte, estas no se separan. Ellas se pronuncian todas en un solo golpe de voz, ¿ok? Y, o sea, de manera escrita tampoco se separan, ¿bien? Nunca se van a separar. El miau que vemos allí, ¿eso forma qué? ¿Qué encuentro vocálico forma? Un triptongo. ¿Separamos triptongo? ¿Se separará? No se separa tampoco. Distinto ocurre con la palabra canoa. ¿Qué encuentro vocálico encontramos allí? Es un hiato. Los hiatos están compuestos por dos vocales fuertes, pero se puede dar el caso que se encuentre una vocal débil. Pero cuando esta vocal débil se acentúa, por ejemplo, la palabra día. Día tiene una vocal débil y una vocal fuerte, pero día se acentúa en la I. ¿Qué sucede? Esta débil se convierte en una fuerte. ¿Por qué se convierte en fuerte? Por la fuerza de voz, por el acento que lleva. Entonces, allí en este caso, esta unión vocálica se convierte en un hiato y por lo tanto se separa. Al igual que canoa. Totalmente, profe. A. Totalmente. No, a. Bi, a. Ahí están las diferencias de los tipos de hiatos o de las palabras que podemos encontrar. Canoa, como lo decía la profesora Enis, posee dos sílabas fuertes o también conocidas como las vocales abiertas, que son A, E, O, mientras que las vocales débiles o vocales cerradas son la I y la U. Entonces, la variación se da cuando encontramos, como muy bien lo decía la profe Enis, una vocal cerrada junto a una vocal abierta, con la diferencia que esta vocal cerrada es acentuada, lo que la convierte inmediatamente por regla ortográfica en una vocal también fuerte. Entonces, en ese sentido podemos encontrar, por ejemplo, muchas palabras que podemos colocar en este momento, por ejemplo, maestría, María, alegría, todas esas palabras representan un hiato y eso nos va a llevar a separarlas. En el momento de hacer la segmentación nos va a llevar a separarlas. Canoa también se separa tomando en cuenta que el hiato pertenece a un grupo vocálico que es conocido como intersilábico, es decir, que se encuentran en varias sílabas pero que son adyacentes. Los sonidos son adyacentes y por esa razón entonces se separan. Profe Sara. Profe, quisiera acotar algo antes de que terminemos esta parte de los encuentros vocálicos que también es sumamente importante resaltar. Encontramos muchas veces palabras que terminan en Y. ¿Y qué forma un encuentro vocálico? Los niños y los padres, todos, a veces, tú sabes que el castellano tiende a ser complejo. Y nos encontramos con esta palabra, por ejemplo, Paraguay.
¿será que encuentro allí un triptongo? Claro, Por ¡Guay! supuesto. Cuando claro. encontramos en estas palabras, la Y se convierte entonces es considerada en I dentro del castellano. Entonces, Paraguay es un triptongo. Esos datos ortográficos tenemos que enseñarle a los pequeños. Así es. Igualmente, hay que comentar que, por ejemplo, cuando estamos en presencia de un diptongo o un triptongo y aparece la H, por ejemplo, ahumado, la aparición de la H no me limita al diptongo. No lo hace, sigue habiendo un diptongo. Entonces, cuando lo vamos a separar, decimos ahumado. Quiere decir que la H, aunque esté allí, no separa o no segmenta y no limita el diptongo. Lo mismo pasa en el caso de los triptongos, así que hay unas normas bien puntuales que es importante que le manejemos con los niños para que no presten o no se presten a malos entendidos, a malas interpretaciones y que por el contrario les facilite al momento de realizar su análisis morfológico. Así es, Miss. Hablábamos mucho de las palabras de diptongo, triptongo, Miss. ¿Por qué es importante hacer la diferencia de estas palabras? ¿Por qué? Yo soy profesora de inicial y habíamos dicho de que los niños, nosotros en inicial enseñamos a los niños a separar las sílabas. Pero ¿qué tan complicado es para primaria enseñarle esto a los niños? Si es que no aprendemos bien las acentuaciones, los tildes, la forma de hablar, de pronunciar, y trabajamos bien los hiatos, los diptongos, monosílabos, bisílabos, tetrasílabos, es importante para posteriormente trabajar las palabras esdrújulas, sobresdrújulas, graves. ¿Es un enlace? ¿Me va a ayudar o es diferente? En el caso de las sílabas, lo que tiene que ver con las sílabas átona, con la sílaba tónica, evidentemente nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente el secreto para poder identificar palabras agudas, graves o esdrújulas es poder determinar el lugar exacto donde se da el golpe de voz con mayor fuerza. Entonces, sí es importante. Incluso hay, por ejemplo, palabras agudas, eso lo abordaremos en otro tema, pero siempre es bueno responder este tipo de inquietudes. Hay palabras agudas que no se acentúan. Hay palabras graves que no se acentúan y no por ello quiere decir que no haya un golpe de voz mayor dentro de esta palabra. En el caso de las esdrújulas es mucho más fácil de reconocerlas porque todas están acentuadas y porque tienen una condición especial, es que para que haya una palabra esdrújula debe tener al menos 3 sílabas. La palabra tiene que ser de 3 sílabas a más. Entonces, son cosas que son muy importantes. El conteo de las sílabas también los ayuda mucho para desarrollar esa habilidad de hacer la segmentación y el descarte y que eso les facilite entonces el reconocimiento de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Los diptongos, los hiatos también son importantes porque, por ejemplo, en el caso de la palabra María, que es una vocal cerrada, que lo hemos venido conversando junto con una vocal abierta, María se separa a. Ya eso me lo convierte en una palabra grave. Entonces, ahí está la conversión, ahí está el secreto de poder identificar o unificar los términos diptongos, triptongos, hiatos y también lo que tiene que ver con aguda, grave y esdrújula. Sí tiene relación y obviamente que uno conlleva al otro. Y es, profe Enis. Miss Enis, ¿qué nos tendría que decir? Sí, pues en cuanto a esta enseñanza o a la enseñanza y al aprendizaje de todo lo que es las sílabas, ayuda mucho la correcta pronunciación. Cuando nosotros trabajamos lo que es para que los niños identifiquen el acento o la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica, exagerar. Es bueno exagerar un poco la pronunciación, como que hacer más ahínco o mayor fuerza de voz en esa sílaba que contiene el acento, pues, que contiene la mayor fuerza de voz. Cuando son más pequeñitos, obviamente ya cuando
se va aumentando pues el nivel de complejidad, pues ya es más fácil trabajar con los pequeños, utilizar otras estrategias, ¿bien? Pero cuando estamos trabajando con los niños de primero, segundo grado, exageremos en la pronunciación y esto nos va a ayudar muchísimo. Totalmente de acuerdo, profe. De hecho, siempre se dice o siempre tenemos ese concepto de que cuando están los niños más grandes, como que nos cohibimos un poco de esa exageración o de esa forma de presentar las palabras, pero fíjese que es muy útil el poder hacer ese énfasis en las palabras, especialmente en las que tienen esa acentuación. ¿Por qué? Porque para ellos de forma sonora va a ser mucho más fácil de identificar. Importante mencionar, cuando los niños, o para que los niños puedan también hacer la segmentación de las sílabas y realizar el trabajo de todo lo que hemos venido hablando durante la transmisión, es primordial que los pequeños también hayan desarrollado el sentido fonológico y hayan podido identificar el sonido característico de cada una de las letras, porque eso les va a facilitar en gran medida el trabajo posterior. Si usted no tuvo la oportunidad de observar la clase anterior, la clase número 1 de lectoescritura, le invitamos a que al finalizar esta transmisión, usted visite la página de Facebook de Hans Educa, porque allí la hemos compartido con mucho cariño, para que también puedan tomar las bases que trabajamos durante esa sesión y contrastarlo con la información que le hemos dado hoy, para que pueda entonces hacer esa consecución y entender el por qué. ¿Por qué estamos trabajando hoy sílabas y por qué quizás la semana que viene vamos a trabajar, se me ocurre, de forma quizás ahora un poco aventurada? ¿Qué nos parece si trabajamos las normas de la escritura? Porque ya con los niños fomentamos los fonemas, ya trabajamos las sílabas, así que ya están preparados para las palabras. ¿Y qué me representan las palabras? El establecer oraciones, así que les invitamos a que puedan hacer ese contraste a través de la clase número 1, que también está disponible en nuestra página de Facebook. Ahora, Miss, estábamos hablando de que para que los niños puedan tener una buena pronunciación, y habíamos iniciado con el tema de la lectura. Con estas tips que nosotros hemos mencionado, o con esas estrategias que nosotros hemos mencionado, el niño, ¿qué le ayuda a la lectura? Sabemos que los niños van a leer. Lo primero que hacen es leen imágenes, leen pictogramas, ¿no? Porque trabajamos lo que es la imaginación y trabajamos lo que el niño quiere desplayarse, pero ahora ya con estas reglas. A estas reglas le va a ayudar para que el niño pueda tener una buena lectura, porque hay niños que pueden escribir correctamente, porque escriben palabras, ¿no? Ciertas palabras en los dictados, por ejemplo, cuchillo, canoa, miau, aeropuerto. Pero cuando ya se le da una lectura corta, como para primer grado, segundo grado, ¿no? ¿Qué tanto le va a ayudar estos tips que nosotros hemos dado y qué tanto le va a ayudar los tipos de acentuaciones que tiene para que ellos puedan tener una lectura fluida? Por supuesto, la lectura obviamente nos abre muchas puertas en todos los ámbitos de la vida. Nos abre, es decir, otro escenario, nos puede llevar a imaginar lugares que nunca hemos visto ni hemos conocido. La lectura es realmente mágica, y fomentar este hábito en los niños desde muy temprana edad es un valor incalculable realmente. Nosotros tenemos que hacer que nuestros pequeños se enamoren de la lectura, que cuando ellos les invitemos a provocar o a espacios de lectura, ellos se sientan que van a otro mundo realmente. Por eso tenemos que hacer muchísimas lecturas de cuentos, aprovechar esos cuentos para trabajar con ellos sobre esas palabras de los cuentos. Tenemos que involucrarnos en el mundo de los pequeños, usar esas cosas de ellos, esas lecturas que les gustan, esas historias, esos cuentos, utilizar esas mismas palabras para, vamos a estudiar, ¿qué tipo de palabra será? ¿Qué sílaba formará, por ejemplo, el nombre de un personaje de un cuento? Vamos a estudiar esa palabra.
como ya lo hemos venido conversando en varias clases, ¿no? Es muy importante conocer, es decir, todos esos temas que les gustan a los niños y a partir de allí comenzar a trabajar con ellos. Exacto. Ahora, con Miss Yariosca, cuando hablamos de lectura, a veces los padres de familia, que son de primer grado, quieren que los niños ya lean un libro con algo fluido. Pero si es que no lo vemos en nuestros padres, entonces como que el niño no va a tener un hábito. Es necesario trabajar un horario como para que los niños puedan afianzar todo lo que hemos aprendido de estas palabras, acentuaciones, tildes y cómo podría yo ayudarle a mi niño que tenga una buena lectura y una buena escritura si es que yo como padre no le llevo una rutina que ellos puedan plantearla. Voy a responder en el orden inverso. Me voy a ir por la última pregunta y después voy respondiendo. Yo no puedo pedirle a mi niño que me dé algo que yo no le doy. Exacto. Es lo primero que tenemos que saber. Entonces, si yo quiero que mi niño se vuelva un lector, pero no un lector por obligación, sino un lector por vocación, por amor, yo tengo que dar el ejemplo. Es lo primero. Y con esto no quiero decir que es que tengamos que estar todo el día leyendo para que los niños nos vean. No, nada que ver con eso. Y en este sentido entra al juego lo que usted me preguntaba. ¿Es necesario crear hábitos? Por supuesto. Es necesario tener un horario, también es supremamente necesario. ¿Por qué? Porque los niños van adquiriendo hábitos y eso lo hemos conversado también muchas veces nosotras internamente. Los niños que tienen hábitos, que desarrollan ese hábito, va a llegar el momento en el que no le van a pedir a papá o a mamá que búscame tal libro, no, sino que lo van a buscar por ellos mismos y van a buscar la información que les interese, que les guste, que les apasione. En tal sentido, profe, que recomendaciones sería ser ejemplo, segundo, establecer un hábito y tercer lugar, entender que cada niño tiene su proceso, que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Porque mi sobrinito ya lee y tiene la misma edad de mi hijo está atrasado y mi sobrino está súper adelantado. No, tienen la misma edad, pero su proceso es diferente. Su forma de asimilar las cosas es totalmente diferente, su forma de obtener información es totalmente diferente y es válido. Hay que aplaudir al niño que a los 4 o 5 años ya reconoce todas las letras, pero también hay que aplaudir al niño que poco a poco va luchando para lograr irlas conociendo, porque el proceso es diferente y cada uno en la medida de sus posibilidades va a lograr su objetivo y va a ser feliz, porque es lo que queremos con la enseñanza en los niños, que sean felices y que lo disfruten. Así que papás, maestros, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, pero debemos verla desde el lado bonito, desde el lado que vamos a hacer en nuestros pequeños grandes personas y por supuesto amantes de la lectura, y eso va a mejorar su escritura. Así es. Así es, quien quita que en el futuro sean unos grandes escritores. Podemos tener en casa potenciales escritores en el futuro y eso tenemos que ir abonando ese terreno desde ahora. ¿Cómo lo hacemos? Fomentando la correcta escritura, la correcta pronunciación de las palabras. Hay algo que es muy importante rescatar en esta clase y es que cuando nosotros vamos al cuaderno, y que bien lo mencionaba profe Berioska, los niños tienen ciertas dudas cuando se le termina un renglón. Cuando se me termina la línea y ya no me cabe la palabra en la línea, yo puedo romper las reglas ortográficas. Tengo permiso de romperlas, porque simplemente se me terminó la línea. ¿Qué creen ustedes? No, tenemos que de igual manera respetar la escritura de las palabras, respetando su separación correcta. Y si no me cabe, pues, la sílaba completa, entonces me paso al siguiente renglón. Y bueno, tenemos que ir fomentando en nuestros niños esa correcta escritura y lectura desde temprana edad. Y lograremos grandes cosas con ellos.
Así es, y más que todo es respetar la forma de cómo aprenden los niños. Si es que estamos dando todos estos tips y todas esas estrategias, no significa que ahora voy a llegar a casa o le voy a enseñar todas las palabras monosílabos, trisílabos a nuestros niños. Tenemos que respetar cómo ellos aprenden. No todos aprenden de la misma manera. Entonces, ahí ese trabajo y la labor de las docentes que tenemos que buscar ciertas cosas y ciertas estrategias y conocer a nuestros alumnos, ¿no? Primero conozco en el aula a mi alumno de qué manera y qué forma aprende. Y creo que los padres también hacen lo mismo, porque ahorita ellos están haciendo sus guías, sus orientadores. Tengo que saber cómo aprende para que de una forma u otra pueda ayudarle a ellos a la lectura. De repente, los niños visualizan las imágenes, tienen una mente fotográfica, bueno, va a aprender de esta manera, le voy a enseñar las imágenes, le voy a enseñar las letras. De repente aprenden más fonológicamente o sonóricamente, entonces voy a formar las palabras, como decía la Miss, la mayor fuerza de voz y entonar bien para que ellos puedan escucharlo, puedan escribirlo, pero respetando siempre el ritmo de aprendizaje que ellos van a aprender. Ahora, acá Sí, Miss Marilyn Mendoza dice, se le enseñan las reglas ortográficas correctamente y como bien lo había mencionado Miss Enis y Miss Berioska a inicio, todo es un proceso. Todo es un proceso. Nosotros no podemos enseñarle primero a colocarse los zapatitos y después las medias. ¿Por qué? Primero son las medias y después son los zapatos, ¿no? Tiene que ser algo secuencial. En la primera clase ya habíamos mencionado cómo los niños aprenden a escribir. Ahora estamos enseñando cuáles son las clasificaciones y las acentuaciones que tienen lo que son las palabras, a reconocer las palabras monosílabas, trisílabas, el hiato, el diptongo, la acentuación, qué palabra va con tilde, no con tilde. Entonces, ¿qué podrían ustedes responder a la misma? ¿Se le enseñan las reglas ortográficas correctamente? Totalmente. Comenzar, sabemos que los niños cuando comienzan en el aprendizaje de la lectoescritura, obviamente algunas veces se van a fallar, se van a equivocar, eso es normal, pero enseñarles que no pasa nada, podemos aprender de los errores y vamos a hacerlo esta vez correctamente, ir fomentando esa enseñanza correcta de la ortografía, para que él vaya afianzando un aprendizaje óptimo. Y que es un proceso que se puede ir abordando también a la par de las enseñanzas que se van llevando, ¿no? Porque obviamente cuando la profe Enis hablaba de que podemos desarrollar o podemos tener en la casa incluso a un potente escritor y no lo sabemos, y ahora lo de las reglas ortográficas, recuerdo en una oportunidad un estudiante de segundo grado que era supremamente hábil para escribir historias. Y redactaba unas historias maravillosas, o sea, con coherencia, utilizaba las palabras adecuadas, pero ese estudiante tenía una particularidad y eran los errores ortográficos. ¿Por qué? Porque él escribía de acuerdo a cómo él pronunciaba. Entonces, eso también lo mencionó la profe Sara hace poco. Es importante que con los niños trabajemos la pronunciación adecuada para que ellos luego lo puedan plasmar en sus escritos. La ortografía es un proceso, o las reglas ortográficas es un proceso bastante amplio, es un proceso en lo que los niños deben ir descubriendo por sí mismos también muchos aspectos, porque, por ejemplo, algunas palabras se escriben con S, otras con Z, porque utilizamos la S y no la C. Entonces son muchas reglas ortográficas que se deben ir practicando a medida que el niño va explorando material y va aplicando los conocimientos, porque esa es otra cosa. Si lo hacemos de forma muy práctica, si lo hacemos de forma muy metódica, mejor dicho, y no práctica, metódica, el niño va a memorizar lo que le estamos diciendo, pero no lo va a aplicar. Entonces, de ahí la importancia de utilizar diferentes materiales concretos, juegos, que le permitan a los niños hacer, por ejemplo, la correcta escritura o también el análisis de lo que están escribiendo para determinar si lo están haciendo de la forma adecuada o no. Así que sí, es un proceso amplio que se debe trabajar con los niños siempre y trabajarlo también a la par.
sea, ir de la mano con todo lo que es el avance en la parte de escritura. Aquí tenemos otra pregunta de Miss Elvira. Nos dice, me gustaría saber cómo debemos enseñar a leer a los niños. ¿Cuál sería el mejor método? Fácil y corto. A ver, Elvira. Creo que esa es una de las preguntas que se hizo la clase pasada. ¿Me repite el nombre, profe? Disculpe. Claro, por supuesto. Y de pasada le mandamos un saludo a la Miss Elvira Victoria Espinal Yerena. Dice, me gustaría saber cómo debemos enseñar a leer a los niños. ¿Cuál sería el mejor método? Fácil y corto. Más que yo diría que la pregunta, en lugar de ser cuál sería el mejor método, podría ser cuál es el estilo de aprendizaje del niño. Eso. Porque yo no les podría decir, yo no les puedo mentir diciéndoles es que con esta varita mágica vamos a lograr que el niño aprenda a leer, porque sería mentirles. Y no todos los niños aprenden de la misma forma. Entonces, el método, hay muchísimos métodos. Por ejemplo, yo te podría decir, el de la conciencia fonológica es ideal, porque trabaja todo lo que es desde la palabra, luego viene la sílaba, después trabaja la descomposición en fonemas, pero ¿qué tal si el ritmo de aprendizaje del niño, su estilo de aprendizaje no es, digamos, no se adapta a este tipo de metodología? Entonces, métodos hay muchos, hay que trabajar en función a la realidad del niño. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuáles son sus intereses? Recuerden que para trabajar con los niños lo primordial es saber qué es lo que a ellos les gusta, porque ahí está el secreto. En función de lo que a ellos les gusta, nosotros poder incluir diferentes estrategias para que ellos puedan desarrollar su lectura. Pero hay que trabajar en función de eso, del aprendizaje del niño y de la forma como él se siente más cómodo para aprender. Un método infalible sería mentir, porque todo va a depender de la realidad de los pequeños. Así es. Todo depende de la realidad de los pequeños, y algo muy importante que debemos tomar en cuenta, y lo hemos venido, es decir, diciendo en todas las clases, que es importante conectar a los niños con emociones positivas a la hora que vamos a fomentar el proceso de lectura. Evitar, es decir, la violencia. Lastimosamente, hoy día todavía encontramos padres que utilizan este método de violencia, y eso tiene que estar erradicado de nuestras vidas, porque cada vez hay más conocimiento, más información sobre esto, cómo las emociones influyen en el aprendizaje de los niños. Cuando hay niños que están siendo enseñados a través de la violencia, pues no va a aprender. Con esto no digo que sea solo violencia física, sino psicológica. No sabes, no la conoces, no sabes identificar las letras. Esa información va en el cerebro de nuestros niños. No debemos penalizar cuando los niños se equivoquen. Seres humanos somos y siempre nos vamos a equivocar, hasta la persona más estudiada del mundo puede equivocarse, porque somos seres humanos. Es decir, el nivel de error no lo vamos a tener siempre, pero nosotros tenemos que llenarnos de amor, de paciencia, de toda esa paciencia que solo lo da el amor. Yo siento que cuando nosotros amamos lo que hacemos, y por supuesto cuando somos madres y estamos en este proceso, más de amor nos tenemos que llenar. ¿Por qué? Porque esto es una sola vez en la vida, que usted no va a tener un hijo todos los días, y todos los días nos van a enseñar a escribir. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de paciencia, llenarnos de amor, para que estos momentos de enseñanza de la lectura sea, es decir, algo gratificante para nuestros niños, y que ellos deseen esos momentos. Es mi recomendación. Así es, Miss. Y como el tiempo es corto, la verdad, Miss, de que estos sábados esperamos de que haya sido de gran validez para ustedes como docentes, como padres de familia. Todo lo que nos hacemos nosotros, Miss Enis, Miss Berioska,
y la quien habla, es que Hans Educa se preocupa por eso, para que nosotros día a día, sábado a sábado, podemos aprender esas estrategias, cómo ayudar a nuestros niños, que es la base, ahorita es la base fundamental. Ellos y ellos. Y creo que como madres, y los que no somos madres somos docentes, nos vamos más a los niños, a que ellos puedan aprender y nosotros buscar la forma como ellos aprenden y ellos se sientan tranquilos, no se sientan presionados, como mencionó mi Cenis y mi Berioska, no se sientan presionados, porque el aprender y estudiar tiene que ser un disfrute donde ellos tienen que trabajar tranquilos, tienen que trabajar serenos, porque eso mucho, mucho, mucho implica para el aprendizaje de nuestros niños. Unas palabras para despedirnos, mi Berioska, y una palabra para despedirnos, mi Enis. Por supuesto, agradecerles el acompañarnos, invitarlos a trabajar también con los niños desde la parte afectiva, como muy bien lo indica la profe Enis. Evitemos las comparaciones, trabajemos con ellos con frases positivas y recordémosles que siempre, siempre van a poder lograr lo que desean. Como profesoras, como madres, les entendemos, sabemos que a veces se puede colocar cuesta arriba y puede parecernos muy difícil, pero créanme que el resultado va a ser mucho más significativo y va a desplazar todos esos momentos malos que pudimos haber pasado. Nosotros somos la referencia para nuestros niños y también de nosotros depende el amor que ellos puedan desarrollar, no solo por la lectura, por la escritura, por las matemáticas, sino del amor que ellos puedan desarrollar hacia la vida, hacia todo lo que les rodea, porque recuerden que una frase de nosotros para ellos es totalmente importante. Una frase bonita le alegra el día, pero una frase que quizás no sea dicha de forma oportuna puede afectarlos por un largo periodo, si no son ayudados. Entonces vamos a regalarles palabras de amor y aplicar todas estas estrategias que bien hemos tratado de compartir con ustedes en beneficio de nuestros niños. Muchísimas gracias y bueno, siempre queriendo darles lo mejor. Sí. Y Cenis. Bueno, como ya le he venido mencionando, pues es eso, es llenarnos de amor, de paciencia, y si no estamos haciendo las cosas como deben ser, de forma correcta, si no les estamos enseñando la forma correcta, no pasa nada, podemos hacer ese estudio, esa introspección para nosotros mismos, conocer en qué estamos fallando y qué debemos mejorar, cuáles son esas estrategias que debemos conseguir para enseñarle de forma óptima a nuestros niños. Hoy tenemos información muchísima en todo lo que es la web, incluso hay libros, siempre habrá una ayuda. Hoy, como leí por allí en algún momento, la ignorancia es opcional. Usted elige de qué lado quiere estar, qué educación le quiere brindar a sus hijos, y yo siento que todos los padres queremos lo mejor. Queremos un futuro grandioso, exitoso para nuestros niños y por supuesto no se olviden de Hans Educa, que aquí estamos todos los sábados ofreciendo esos tips para los padres que están en este proceso de la educación de sus pequeños y bueno, todos los sábados pueden vernos a esta hora por nuestra página y bueno, feliz, gracias por dedicarnos este tiempo valioso en pro de mejorar la educación. Muchas gracias, le dejamos muchos abrazos, muchos besos y que tenga un lindo fin de semana, a disfrutar con su familia, con sus padres, con sus hijos, con sus pequeños, salgan y conversen dentro de su casa y mucho amor. Cuídense, hasta luego. Cuídense, chao.